En Radio Tubí, lector de tabaquería, la radio del tercer milenio a toda hora. Rescatando una tradición de aquella sociedad cubana que creía en la prensa. Lector de tabaquería, llegando a ti por Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludos cordiales para todos aquellos que a diferente hora nos escuchan en distintas latitudes del mundo. Dándole la bienvenida a los que estaban presentes en el auditorio. En la nave, en este momento donde torcían los tabacos, era el saludo habitual del llamado lector de tabaquería, que se encontraba en un sitio precisamente en un escenario con el micrófono y una silla, a veces con una mesa. Hemos estado en la iniciación de este proyecto bajo la dirección general de Mérida Pérez, rindiendo homenaje a esta tradición que se impuso y sobre todo atravesó muchas décadas en la Cuba decadente del día de hoy, en la Cuba floreciente de principios y mediados de siglo, y en esa Cuba en la cual, por supuesto, nació una tradición realmente que ha persistido a lo largo del tiempo. Los torcedores, quienes trabajan en las naves de tabaco, pues de esta manera se estaban informando y estaban recibiendo no solamente noticias, también dramatizados, efemérides, cumpleaños, la hora y otras informaciones, incluyendo, por supuesto, hasta el menú del almuerzo que tenían para esa jornada laboral. Ha querido Mérida Pérez, a nombre de su familia, pues homenajear no solamente a quienes estaban consanguíneamente ligados a ella, sino también a muchas personas que se dedicaron también por igual número de años a esta tradición que persiste a lo largo del tiempo. Poniendo en perspectiva todo lo que tiene que ver con el lector de tabaquería, le presentamos esta semblanza y después volvemos con noticias que usted merece conocer. La lectura en la tabaquería se introdujo en La Habana en el año 1865 en la fábrica El Fígaro. Siglo y medio después, en las fábricas de tabaco de Cuba entera continúan leyéndose los libros de siempre, incluido El Rojo y el Negro y las aventuras escritas por Alejandro Dumas. De tanto escuchar los tabaqueros las peripecias del mundo dantés, surgió la marca de habanos más famosa del mundo, los Montecristo. Se trata tan solo de un ejemplo de cómo en el ADN de la lectura ha estado siempre la necesidad de socialización de las mismas. Pero mientras que en el ámbito analógico ha exigido la presencialidad y ha estado sujeta al sistema del boca a boca, lento pero seguro, ahora los desarrollos tecnológicos la han elevado a un nivel de intervención global. Aunque en término ha trascendido como función de personaje masculino, el lector de tabaquería puede ser también una mujer, como ocurre a una fémina que desempeñe esta labor en cualquier ciudad del mundo. Su tarea diaria consiste en leer diarios, libros u otros textos, para quienes tengan puesta la atención de sus ojos y manos en las labores de manipular y transformar las aromáticas hojas del tabaco en un excelente puro, extendiéndose además a las tareas de despalillo y escogida. La primera referencia acerca de esta singular ocupación que algunos consideran tan cubana como las palmas reales que crecen a lo largo de todo el país, se remonta a 1865 en la fábrica de tabacos El Fígaro. Luego, hubo un tiempo de silencio y reaparece en 1880. En 1896, un año después de iniciada la tercera gesta independentista contra España, en la llamada Guerra Necesaria, iniciada en 1895, volverían a desaparecer en Cuba los lectores de tabaquería, que resurgen de nuevo en la era republicana a principios del nuevo siglo. En sus inicios y hasta principios de la década del 60 del siglo XX, eran los propios trabajadores del sector quienes aportaban los fondos monetarios de sus salarios para que se les pudiese pagar a este personal, cuya voz le hacía los días más agradables e instructivos a los operarios. Con el tiempo, esos lectores de tabaquería se fueron relacionando con los intereses de clase de los trabajadores del sector, promocionaron sus anhelos sociales y participaron en sus luchas. Se les lee el periódico, el estado del tiempo y novelas, igualmente poemas. Se les recuerda incluso el cumpleaños de algunos de los trabajadores o sus familiares, y hasta se informa y comenta sobre el menú que se servirá ese día en el comedor obrero.
Es una tradición que si los trabajadores quedan satisfechos con la labor del sector de tabaquería, suenen contra sus mesas a manera de aplauso sus chavetas, que no son otra cosa que las cuchillas planas de metal con las cuales cortan las hojas de tabaco. Sin embargo, si están insatisfechos, entonces tirarán al suelo dicha herramienta. Se le atribuye a lecturas de las novelas como El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, así como Romeo y Julieta de William Shakespeare, el haberle adjudicado tales nombres a vítolas, que no son otras que medidas de calibre o formas de puros devenidas en marcas cubanas que han alcanzado fama a nivel mundial. La primera de esas obras de la literatura universal se dice que fue una de las favoritas, cuya lectura pedían los trabajadores torcedores de las fábricas de puros cubanos. La del lector de tabaquería es una labor que entretiene y eleva el nivel cultural de aquellos que los escuchan diariamente. A través de una voz con rostro conocido, ellos están al tanto de las últimas noticias nacionales o internacionales y lo mejor de la literatura universal y cubana, además de otras opciones de interés en el sector. El reconocido escritor y periodista espirituano ya fallecido, Tomás Álvarez de los Ríos, también realizó esa labor en una época de su vida. Igualmente desempeñó en algún momento esa función el bardo Falla Jamís, quien desde su México natal vino a residir de pequeño al poblado de Guayos, en Santi Espíritus, a unos 13 kilómetros de la ciudad espirituana capital, donde estableció con Tomás una entrañable amistad. A ciencia cierta, se desconoce cuántos lectores de tabaquería existen actualmente en Cuba, pues son contratados por los colectivos obreros. Sin embargo, un texto consultado en Internet calcula que la cifra pudiera estar entre 213 y 230. Sea cual fuere su número, lo importante es que este personaje mantiene con su voz viva una tradición hasta nuestros días, donde quiera que en Cuba se tuercen habanos a mano. En materia informativa y para compartir con toda nuestra audiencia, lo mismo aquellos que están imaginariamente torciendo su tabaco frente a su mesa de trabajo, como también aquellos que se encuentran laborando en diferentes sitios a donde llega nuestra señal, compartimos también las noticias correspondientes a este noviembre, día 22, en la previa del Día de Acción de Gracias. Vladimir Putin ha dicho, debemos pensar cómo detener la tragedia en Ucrania, y llama la atención como el propio Putin, que ha perpetrado justamente el ataque en lo que define como una operación especial precisamente para acabar con, digamos, sectores que estarían conectando con el fascismo, digamos, parte de su proceder, que estarían acribillando, según el propio Putin y muchos elementos adictos a él, a los rusos que residen en la zona occidental de Ucrania. Es uno de los elementos principales por los cuales Putin pues desarrolló esta operación militar que lleva poco más de 1 año y medio. También se ha estado diciendo, por supuesto, no quería las bases de la OTAN, no quería los cañones, no quería los misiles, apuntando directamente y de una manera muy cercana al territorio occidental de Rusia. Por primera vez, desde que lanzó la invasión, el jefe del Kremlin admitió que es necesario buscar una salida y aseguró que Rusia nunca se ha negado a iniciar conversaciones de paz. Las masacres cometidas por las tropas de ocupación provocaron acusaciones de crímenes de guerra en su contra. Por otra parte, y mirando lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, el jefe de la inteligencia de Israel viajó a Qatar a recibir la lista de rehenes que serán liberados por Hamas. Se habla mucho de la desproporción que existe en cuanto a los liberados. Por ejemplo, solo se está mencionando a 50 rehenes israelíes tomados desde el pasado 7 de octubre por las tropas terroristas de Hamas contra 300 palestinos que están presos en territorio de Israel. O sea, es una lista que va no al 2 por 1, casi que al 5 por 1. El jefe de la inteligencia de Israel en este viaje a Qatar, estamos hablando de David Barnea, director del Mossad. Este es el organismo secreto de la policía de Israel. Busca ultimar en Doha los detalles del acuerdo que comenzará a implementarse en las próximas horas. La información de Ernesto Clavelo pues nos abunda en detalles y nos dice que el Times of Israel informó que David Barnea, jefe del Mossad, se va a reunir precisamente con Mohammed bin Abdurrahman bin Hassan Al Thani, primer ministro de Qatar, quien ha sido mediador en las negociaciones. Por su parte, el portal Axios informó que el jefe de inteligencia, que fue el principal negociador de Israel, ya arribó a la ciudad. Son horas cruciales, se dijo, para el acuerdo, con detalles sensibles sobre la implementación de lo pactado. Según el sitio Walla, aún quedan cabos sueltos que Israel pretende atar. Pese
que a grandes rasgos las dos partes han aprobado formalmente el acuerdo. Las dudas, reportó el Times, giran en torno al mecanismo para la liberación de rehenes y el alto al fuego. Mucho cuidado con el tema del alto al fuego. Estábamos escuchando algunos reportes de prensa que hablan, por ejemplo, de que a solamente horas de la tregua, Israel tuvo que interceptar un misil que estaba lanzado precisamente hacia la ciudad de Eilat, una ciudad portuaria sobre el Mar Rojo, que ha sido blanco de fuego de largo alcance que pudiera haber sido partido desde la Franja de Gaza o desde Yemen, donde operan los rebeldes hutíes. O sea, de alguna manera nos preguntamos, ¿realmente quieren la pausa? ¿Realmente quieren el alto al fuego? ¿Cómo lo rompen? ¿Cómo tener garantías de que el momento en el cual terminen los operativos de Israel, pues van a respetar la pausa? ¿Será que solamente están tratando de ganar tiempo, que no le importan los prisioneros palestinos, que no le importan los rehenes y sencillamente lo que quieren es ganar tiempo para evacuar a los soldados importantes, a los cabecillas que tienen de las diferentes unidades terroristas? Punto por punto la agenda y los detalles del acuerdo entre Israel y Hamas, a horas de la liberación del primer grupo de rehenes. Ha hablado mucho, según las palabras del propio jefe del Mossad que se encuentra en Qatar, para ajustar esta lista de quienes serán los secuestrados que pudieran regresar a sus casas y los presos palestinos que Israel dejará en libertad en la jornada de este jueves, poco después del inicio de la tregua en los combates. Es un cese al fuego temporario, como se ha dado en llamar, con el objetivo de facilitar la liberación de decenas de rehenes tomados durante el ataque terrorista de Hamas contra Israel. Traerá el primer respiro a los civiles palestinos agotados por las fuerzas en Gaza y una chispa de esperanza a las familias de los israelíes que son cautivos. Son parte de la noticia de lo más importante. También en la jornada de ayer, aquí en el condado Miami-Dade, pues tuvimos las elecciones, señores. Ya tenemos un nuevo alcalde en la ciudad de Miami Beach. Estamos hablando de Stephen Miner, electo como nuevo alcalde de Miami Beach. Ganó Miner el 54% de los votos escrutados, derrotando en la bien llamada segunda vuelta electoral al excomisionado Michael Góngora. De acuerdo con información oficial del Departamento de Elecciones de Miami-Dade, Miner, con la victoria, pues se apunta a estadísticas importantes. La campaña suya se vio sacudida por controversia en los últimos días, luego de que varias mujeres denunciaran de manera anónima que Miner las había acosado sexualmente, cosa que fue negada por Miner enfáticamente. Va a reemplazar a Dan Gerber, quien había ocupado el cargo desde el 2017, y ya por la cantidad de años en la silla de la alcaldía, pues no podía continuar justamente allí. Él es actualmente el comisionado por el Grupo 4, estoy hablando de Stephen Miner, de Miami Beach, posición a la que renunció precisamente para contender por la alcaldía. Su cargo en la comisión será ocupado entonces por la ex ejecutiva y vicepresidenta de la Junta de Planificación de Miami Beach, Tania Karkov-Butt, quien derrotó hace un par de semanas al agente de bienes raíces Andrés Asion. Han sido muchos los resultados también, por ejemplo, en asientos que tienen que ver con la comisión. Miguel Ángel Gabela derrotó a Alexander Díaz de la Portilla por el distrito número 1 y Damián Pardo dio también la sorpresa superando a Sabina Cobo, la ex periodista colombiana. Estamos hablando del distrito número 2. De acuerdo con la información del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade, Gabela obtuvo el 54% de los votos, mientras que Díaz de la Portilla solamente logró el 45%. Ya saben ustedes que en el Distrito 2, en la contienda, la Cobo, Sabina, no logró la reelección al cargo, que ganó en una elección especial en febrero, en la que habrían participado 13 candidatos, luego de que el comisionado Ken Rouser renunciara a su cargo para entrar en la contienda por un asiento en el Congreso Federal. Así están las cosas en las elecciones locales aquí en el condado Miami-Dade. Información para que no le falte, para que se instruya allí, en su puesto de trabajo, al estilo del lector de tabaquería, como se hacía en su dinámica. Nos vamos a la pausa con un mensaje y recuerden que estamos aquí en micrófono abierto. A una adúltera, Francisco de Quevedo. Solo en ti, lesbia, vemos que ha perdido el adulterio la vergüenza al cielo. Pues qué tan claramente y tan sin velo has los hidalgos huesos ofendido. Por Dios, por ti, por mí, por tu marido, que no sepa tu infamia todo el suelo. Cierra la puerta, vive con recelo,
que el pecado nació para escondido. No digo yo que dejes tus amigos, mas digo que no es bien que sean notados de los pocos que son tus enemigos. Mira que tus vecinos afrentados dicen que te deleitan los testigos de tus pecados más que tus pecados. De vuelta con nuestro micrófono y nuestro diálogo con ustedes, le tenemos las efemérides correspondientes a este 22 de noviembre del 2023. En 1906, un día como hoy, nace Antonio Guitera Holmes, en el estado norteamericano de Pensilvania. Llegó a Cuba a la edad de 7 años. En las aulas del bachillerato comenzó su actividad revolucionaria, la cual se hizo más notable en la Universidad de La Habana, donde cursó la carrera de doctor en farmacia. En agosto de 1933, una huelga general derrocó al gobierno de Machado. Guitera, ya un líder de profunda visión política, formó parte del gobierno y puso en práctica medidas de gran impacto social como el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas en la industria azucarera, la libre sindicalización y la rebaja del precio de artículos de primera necesidad, entre otras. La nacionalización de la mal llamada Compañía Cubana de Electricidad, perteneciente al monopolio, al entonces definido como monopolio Yankee Electric Bond and Share, fue una de las más importantes. Cada 22 de noviembre se celebra el Día del Farmacéutico Cubano, en digna conmemoración al natalicio de Antonio Guiteras. Por su parte, el 22 de noviembre de 1923 nace en Santiago de Cuba el notable locutor, comentarista deportivo, animador, escritor, narrador de aventuras y radionovelas Antonio Víctor Pera Quintana. Fue uno de los fundadores del Noticiero Nacional de Televisión, donde, por supuesto, estaba obligado a defender un discurso desde la óptica oficialista. En 1948 nace uno de los más prestigiosos músicos, compositores y directores de orquesta de Cuba, Adalberto Álvarez Sayas, el Caballero del Son, como también era conocido entre todos los cubanos, fundador de dos de las más exitosas bandas cubanas de todos los tiempos. Estamos hablando de Son 14 y Adalberto Álvarez y su Son. Cursó estudios en la Escuela Nacional de Arte, la ENA, desde 1966 hasta 1972. Fue además profesor de literatura musical de la Escuela Provincial de Arte de Camagüey desde 1973 hasta 1978. Muchas efemérides este 22 de noviembre, un día como hoy. Lector de tabaquería por Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Lector de tabaquería, ponte al día. Y para mañana tendremos el Día de Acción de Gracias en toda la Unión Americana. Su historia, significado, tradiciones y más curiosidades estaremos compartiendo este y en el día de mañana. Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, es una celebración tradicional en Estados Unidos y Canadá. Cada año se populariza un poco más en América Latina. Para dar comienzo oficial a las celebraciones navideñas, llega el Día de Acción de Gracias, una fecha para reunirse con los seres queridos y agradecer por la vida, la salud y mucho más. El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. Este 23 corresponderá justamente al día 23, que coincide con el número del año. La fecha es una tradición arraigada en Estados Unidos y Canadá, sin embargo cada vez más popularizada en América Latina. Se celebró por primera vez en 1621 por los pobladores de la colonia de Plymouth, Massachusetts, en Estados Unidos, de acuerdo a investigaciones publicadas por National Geographic. Los colonizadores, que después fueron llamados peregrinos, habían llegado desde Inglaterra un año antes, justo antes del invierno. La mitad de la colonia murió de hambre y gracias a la ayuda de un nativo lograron sembrar maíz. Por ello, en el otoño de 1961, después de lograr una cosecha, el gobernador del sitio dedicó un día para dar gracias. Existen dos versiones de la historia. La más romántica dice que los peregrinos invitaron a los nativos a celebrar la cosecha en medio de una fiesta con pavo, maíz, calabaza, frutas secas y mucho más. Dicen que los peregrinos y los nativos convivieron, agradecieron y convivieron en unión, al menos durante ese día.
Sin embargo, organizaciones de nativos norteamericanos luchan hasta la actualidad para aclarar que el Día de Acción de Gracias es el inicio a siglos de opresión que le quitó territorios mientras que el gobierno de Estados Unidos se expandía. Desde 1970, distintos grupos activistas de nativos americanos en Nueva Inglaterra conmemoran esta fecha como un día nacional de luto. De acuerdo con registros históricos, en 1623, el gobernador declaró el 30 de julio como el Día de Acción de Gracias para celebrar un largo periodo sin lluvias. La tradición fue irregular los años siguientes. Hasta 1789, después de que las 13 colonias se unieran, el presidente George Washington presentó un acuerdo al Congreso para definir un día nacional para esta antigua celebración. En 1789 decidieron que el Día de Acción de Gracias sería el 26 de noviembre. La fecha se celebraba solo en algunas regiones de Estados Unidos. La expansión de la celebración en todo el territorio se le atribuye a Sarah Hare, editora de la revista Goodix Lady Books, que en 1846 lanzó una campaña para popularizar dicha fecha. Acompáñenos a homenajear esta bella tradición, cubana como el tocororo, auténtica como el aroma del tabaco. Al lector de tabaquería y sus avesados escuchas, el mensaje de cada día mientras tuercen el habano, siguiendo por una voz el hilo de una historia, de una noticia, una frase o una conmemoración. Desde una silla y con el auxilio de un micrófono, así llega al torcedor la mejor distracción posible. Amena, instructiva, necesaria. Bueno, y como parte de las efemérides también, y todo lo alegórico, desde luego, al significado tremendo que tiene esto con las labores vinculadas al sector tabacalero, nuestra directora general Mérida Pérez, que nos acompaña por acá y nos ha invitado para un buen pavo para mañana, porque estamos muy cerca del Día de Acción de Gracias. Mary, bienvenida. Estamos en la primera semana, en la semana de iniciación de este estilo de trabajo con noticias precisamente tal y como se hacía antes, en la nave del tabaco para los torcedores, para quienes estaban empleados en el sector. Lo hacemos extensivo para todas las personas que nos escuchan ahora, pero también desde luego siguiendo esta bonita tradición muy conectada a tu persona. Lo escuchamos en tu propia voz en los dos primeros programas. Tú me hablabas, con la bienvenida para ti, de una efeméride que tiene mucho, pero mucho que ver con el sector tabacalero. Bienvenido. Sí, mira, no podemos pasar por alto en este mes de noviembre una efeméride muy, muy importante que tiene que ver mucho con los obreros tabacaleros. Se trata de el Club San Carlos. El Club San Carlos, que ustedes saben que está en Los Cayos, al final de la calle Duval. Ese club fue fundado en 1871 por los cubanos, por los obreros tabacaleros, que ustedes saben que tuvieron una influencia muy grande en Los Cayos y en Tampa. Ahí en ese club habló José Martí a los tabaqueros en 9 oportunidades, y fue el lugar donde se recaudaron fondos para la guerra de independencia. Esta efeméride data, por ejemplo, de 1892,
3 años antes de la guerra de los 10 años. Después todos sabemos que viene el Pacto del Sajón, la protesta de Baraguá y demás, pero es emblemático. El Club San Carlos fundado en Los Cayos de la Florida y todo por los tabaqueros. Ese club estuvo abandonado, derrumbándose, y posterior a la labor de muchos cubanos patriotas emblemáticos, una importantísima participación el doctor Peñalver tuvo ahí, que se restauró en enero de 1992, y entonces los invitamos a que vayan a visitar una joya de la cultura cubana, y precisamente viene a colación porque es una efeméride muy importante y que los tabaqueros están directamente vinculados a este club. Gracias, Mary. He recibido muchos mensajes de gratitud por parte de personas que han trabajado en el sector tabacalero. Algunos preguntando de dónde nació la idea de este homenaje al lector de tabaquería, una figura muy emblemática, camino a la locución, a la propia comunicación, y desde luego también conectado con esta iniciativa que le hemos estado haciendo homenaje por estos días en la iniciación de un nuevo estilo de programa, de mensaje para compartir con ustedes. Bueno, pues la autora de esa idea no es otra que nuestra directora general, Mérida Pérez, marcada precisamente en su niñez y su juventud por la propia conexión de sus familiares con este sector. Usted mantenga la sintonía. Me estaban preguntando si tenemos deporte. Sí, viene deporte, pero antes el tema. El análisis, la información deportiva, lo que ocurre en el mundo entero, en las ligas más importantes: béisbol, baloncesto, boxeo, atletismo, lo que ocurre con protagonismo latino. En Radio Tubil, el deporte en acción. El deporte en acción. En todo lo que tiene que ver con el deporte, por supuesto, resonando, señores, en los diferentes medios de comunicación a nivel mundial, la paliza que le otorgó la policía de Río de Janeiro en Brasil, allí en el estadio de Maracaná, a muchos fanáticos argentinos que estaban, según ellos, ocasionando disturbios. Ya saben ustedes que posiblemente se vendieron más entradas de más para el público visitante. Estuvieron mezclados con los fanáticos brasileños, no estaban designados para un sector diferente donde se ubican de manera habitual las fanaticadas. Por una parte de amarillo los brasileños, de color albiceleste los argentinos. Al estar unidos, pues desde luego se produjo una trifulca gigantesca y la policía intervino con palos en sus manos. De hecho, la selección de Argentina siguió el mando de su capitán Lionel Messi, fueron retirados del campo pocos minutos antes de comenzar el partido. Después volvieron a la cancha, hubo palabras entre Rodrigo, el brasileño que juega para el Real Madrid, y Lionel Messi. Estaba cuestionando Rodrigo su condición de actuales campeones del mundo, cuestionando este propio liderazgo. Un partido ríspido, digamos, de mucho empleo de la fuerza, de la dinámica, en función más que todo de anular el juego del rival. Gana finalmente el equipo de Argentina con marcador de 1-0, el gol de cabeza de Nico Tamendi, después de un tiro de esquina. Había estado dominando el partido el equipo de Brasil, que al principio se dedicó a dar muchas patadas en un primer tiempo que no tuvo dueño absoluto, aunque hubo algunas acciones por parte de Brasil importantes. El mayor dominio sobrevino en el segundo tiempo, sin embargo, en un tiro de esquina pues se impone la formación de Argentina, decretando a la vez un resultado histórico. Primera derrota como local para Brasil en su historia, después de más de 60 partidos en la fase eliminatoria. Nunca habían perdido de locales, pero además 3 victorias consecutivas. Francamente ha tocado fondo la selección de Brasil, en este momento ocupando el puesto número 6. Si fuera, digamos, el viejo formato para los anteriores campeonatos mundiales de 32 equipos, estaría Brasil en serias complicaciones. Sin embargo, se extiende la cifra 48, con el puesto número 6 estaría técnicamente clasificándose a falta de 14 partidos. Para algunos fue el último para Dixon y estaría viniendo, digamos, para el verano, no solamente para la Copa América, sino posiblemente para los próximos partidos de la fase eliminatoria en septiembre de 2024, con el nuevo director Carleto Ancelotti, quien actualmente está rigiendo los destinos del Real Madrid. Hay muchas reacciones en la prensa mundial, memes por supuesto. No nos ganan ni a palos, estaba diciendo Olé
allá en la prensa de Argentina, haciendo alusión a los palos que repartía la policía para con los fanáticos argentinos, y también recordando lo que ocurrió días antes cuando se enfrentaron el Fluminense a la postre campeón de la Copa Libertadores, derrotando a la formación del Boca Juniors, cuyos fanáticos estuvieron presentes allí en Brasil. Se ocasionaron algunos disturbios y se fueron, digamos, con el rabo entre las piernas, no solamente por la derrota, sino también por algunos golpes. Lionel Messi ha dicho que veía cómo le estaban pegando a la gente. Se quedó francamente muy, pero muy preocupado con lo que ocurrió. Y en medio de todas estas cosas, futbolísticamente hablando, también una bomba espectacular para la fanaticada de Argentina. Pues Scaloni, su director técnico, ha dicho que posiblemente no continúe al frente de la selección. Scaloni, que fue interino, fue un director, digamos, prestado en un momento determinado, sin embargo, se apareció con ganar la Copa América justamente allí en Brasil, en ese estadio Maracaná, y para colmo, tiempo después, más de un año, gana el mismísimo Campeonato Mundial de Fútbol, la tercera estrella para la selección de Argentina. La escaloneta, como lo dicen, bajo el mando de Scaloni, que ahora se quiere salir. Algunos están en shock, algunos no lo quieren creer. Y a todas estas estaría regresando para el Inter de Miami Lionel Messi bajo una lesión muscular después de lo que se define como el virus FIFA, como se le dan a llamar, por supuesto, a las convocatorias por selecciones nacionales de los atletas que forman parte profesionalmente hablando de algunos de estos clubes. De esta manera estamos llegando al final de nuestro lector de tabaquería correspondiente a la fecha del 22 de noviembre de 2023. Mañana, Día de Acción de Gracias. Por anticipado, nuestro agradecimiento, nuestro abrazo y nuestra invitación para que permanezca en sintonía con Radio Tubí, la radio del tercer milenio, al estilo de Alpairo TV.